Y ya. Vamos a compartir pantalla. Ya. ¿Ven la pantalla? Sí, profesor. Estamos. Ya. Súper bien. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, claro. Genial. Démosle entonces. Bueno, la fecha está mal porque obviamente no es 5 de mayo, sino que estamos a 9 de junio. Ha pasado rápido el año. Oh, sí. Ha pasado veloz, a pesar de todo. Han sido como 5 minutos bajo el agua, profe. Sí, totalmente. Totalmente. Y pensar cuando nos encontramos ahí en marzo. Pero bueno, Sí. ya nos veremos. Vamos a ver hoy día algo que tiene que ver con la estructura. Esto, obviamente, como en todas las cosas que les he mostrado, son simplemente referencias y guías. No me gusta hablar desde lo absoluto porque creo que no existe eso, sino que esto no es como cómo se hace una infografía. Esto es algunos ítems, algunos tips para poder decir, mira, esto así se podría estructurar. Pero obviamente el proceso va a depender de cada uno y de cada una, y la idea es que en esta etapa, sobre todo estando en un proceso de aprendizaje, la idea es que también ustedes aprovechen estas instancias para poder experimentar cuál es su método, porque obviamente yo salí en 2010 de la U y ya tengo como un recorrido, digamos, a punta de errores, a punta de certezas también, y de alguna forma he ido aprendiendo con el tiempo cómo agarrar mi propio método y cómo armar un sistema en el fondo. Porque yo creo que cada quien de alguna forma desarrolla su camino y así es como uno va llevando a cabo estas cosas. Entonces, obviamente voy a transmitirles un poco cómo ha sido mi experiencia, pero nada de esto es absoluto, y Internet además está lleno de tutoriales. Así que siempre es camino para buscar. Y siempre, obviamente, cada quien va a ir tomando su camino. Y insisto, creo que aprovechen estos momentos para experimentar y para echar a perder, para jugar o para probar cosas que quizás en un futuro sea más complejo. Dentro de una definición básica, se podría dividir la infografía en 6 pasos, que sería, primero, la definición de objetivos y las referencias. Segundo, definición de público objetivo y tema, que eso es como algo... Igual, esto es un poco transversal al diseño. Ahí se van a dar cuenta por qué, pero el proceso de diseño, la gracia que tiene es que obviamente se puede llevar a muchas cosas y a mucho, porque si lo pensamos, el diseño iconográfico también entra aquí, o el diseño de un sitio web también entra acá, en esta estructura. Entonces, lo primero es eso, ver los objetivos y ver las referencias. Ya tenemos el trabajo de Moodboard, que es algo que ya están manejando. Ver, por ejemplo, cuál es la imagen que yo quiero promover, cuál es el contexto en el que yo me estoy moviendo. Y lo primero en estos pasos es el cuestionamiento. ¿Qué cuestionamiento estoy haciendo con el trabajo que voy a realizar? Si voy a hacer una infografía sobre, por ejemplo, los parques nacionales que están presentes en la región del Biobío, tengo que saber y cuestionarme qué es lo que yo quiero mostrar de eso. ¿Por qué yo quiero mostrar los parques nacionales? ¿Por qué estoy usando este trazo para mostrar esto? Entonces, todo ese tipo de cuestionamientos es importante hacerlo en un comienzo. Entonces, por eso va de la mano mucho con las influencias que uno decide, como con el mood board, con las imágenes, y uno dice, ya, me gusta un poco el estilo minimalista y quiero hacer un montón de ilustraciones limpias y va a ser algo súper minimal, pero ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer eso? Y ahí las respuestas son infinitas, porque en el fondo yo puedo decir porque comercialmente me puede ir bien, o puedo decir porque conceptualmente se asocia con lo que estoy hablando. Ahí obviamente va en la búsqueda de ustedes, de qué es lo que están haciendo y qué es lo que quieren hacer, básicamente. El segundo paso vendría a ser la selección de tema y público objetivo, que es algo que ya están haciendo, que yo lo separé en pasos para que se entienda un poco la diferencia, pero
obviamente esto es algo que ustedes ya están haciendo, que es como definir un tema, abordar el tema de forma específica, desde un problema a una respuesta, y decir como, mira, ¿sabes qué? Creo que hay un elemento en la región de Ñuble, en una comuna, que no tiene tanta discusión como debería, entonces voy a abordar ese. Entonces, eso es un ejercicio que ya están haciendo. Pero lo pongo igual como parte del proceso de la creación de la infografía. Mm. Luego, algo que es muy importante y que va a ser considerado en las rúbricas también de la entrega final, es las fuentes de información. Es muy importante que ustedes, la información que ocupen, sea revisada. No por alguien así como por una entidad técnica, sino que en el fondo sepan de dónde viene la info y que no generemos como falsa información o promovamos elementos que no estén bien corroborados. Sobre todo para una infografía que pueda tener, no sé, por ejemplo, información más técnica u otro tipo de referentes. Por eso es muy importante eso. Y toda la información que ustedes saquen, la idea es que en el momento del informe final sea integrada casi como una bibliografía. ¿De dónde sacaron el contenido que están usando? ¿Por qué? Porque, bueno, en general, por ejemplo, en mi experiencia, al diseñar infografías, muy pocas veces me ha tocado a mí ver el contenido. Pero como ejercicio, la idea es que ustedes lo vean ahora, porque yo podría perfectamente entregarles un contenido igual para todos y que todos diseñen una infografía distinta, pero la idea es que busquen, o sea, que participen también de ese proceso de generar contenido y de encontrar contenido también. Porque generalmente cuando se mandan a hacer infografías o estás en un contexto como ese, se utiliza, hay equipos que hacen eso, generalmente son periodistas los que cumplen esa función y que te pasan la información lista, entre comillas. Entonces, pero es importante para este proceso al menos encontrar las fuentes, mostrar las fuentes y guiarse un poco, o sea, y tener eso como respaldo siempre. El siguiente paso, que es un poco lo que viene ahora, en el proceso del ejercicio 2, es la organización de ideas. Es jerarquizar los elementos visuales que van a componer la infografía y decir, como, ya, dime. Pucha, voy a volver un poquito atrás que no alcanzamos a hablar antes. Obvio. Pero en el tema de las fuentes de información, ¿Ya? ¿se refiere a fuentes de información que sean como fidedignas y corroborables? ¿A eso Claro, se refiere? claro. Ya. Que en el O fondo sea, no sea sacadas de como. cualquier parte. No, claro, o sea y donde estén sacadas que de alguna forma sea. A ver, ¿cómo explicarlo? O sea, supongamos que yo voy a hacer una infografía sobre no sé, sobre la ilustración en Concepción. Entonces yo en mi infografía digo, en Concepción hay 25 ilustradores y están aquí, aquí y aquí. ¿Y de dónde saqué eso? No, a mí se me ocurrió nomás. Yo sé que hay 25, ¿cachai? Eso sería una información poco fiable, porque viene de mí nomás. No viene de ninguna otra parte, ¿cachai? Entonces, a eso voy con las fuentes de información, con que, por ejemplo, si yo voy a decir que en la infografía, que, no sé, voy a mencionar un número de algo, voy a mencionar una locación, voy a mencionar una industria, voy a mencionar gente, pueblos, lo que sea, eso tiene que estar respaldado de alguna forma. No puede venir como de la nada, porque la Ya. infografía, de alguna manera, es el traspaso de esta información, de una información que originalmente es un poco más dura de entregar, para facilitar esa lectura. Entonces esa información tiene que estar en alguna parte. Profesor, Ya. Dime. por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando en unas ruinas, ¿cierto? Usted lo Sí, revisó. sí. Y dentro de la información, ¿cierto? Que yo puedo buscar, realmente es muy poca la que hay, por ejemplo, escrita. En ¿Ya? este momento, mi trabajo va a tener que ser de redacción para poder traspasar los datos que he encontrado en Internet y datos que yo conozco por cercano, ¿cierto? Porque ese ¿Mm? sector, ¿cierto? Yo está cerca de donde yo vivo, ¿cierto? ¿Ya? Por decirlo así. ¿Mm? Y hay entrevistas en Internet, Ya, entrevistas y perfecto. reportajes, ¿cierto? No son, por ejemplo, entidades o no sé, por alguna televisión abierta, son No, como, pero, por ejemplo, documentales que ha hecho la gente, reportajes claro. como bien, bien, ¿cómo se llama? Amateur, tanto por decirlo ¿Mm? así.
pero que obviamente entregan información y tienen imágenes y dan el contexto que es estar en estas ruinas que estoy trabajando yo. Claro. Entonces, Pero eso es esto una igual fuente. me serviría. Obvio, eso es una fuente, porque por ejemplo, obviamente cuando estamos trabajando con cosas que son como, es que quizás no me expresé bien, pero el buscar la información de una fuente no quiere decir que voy a ir como a una institución o a una cosa Claro, claro. como formal, sino que lo importante es que esa fuente tenga un respaldo, que esa información tenga un respaldo de alguna parte. Da lo mismo si es Ya, bacán. una página autoadministrada por alguien y que es punto .info, punto no sé qué, da lo mismo eso. Lo importante es que si yo estoy dando, por ejemplo, tu caso, tienes información que sale de entrevistas a personas que vivieron ahí. Sí, O que, qué sé yo, exacto. ¿cierto? Entonces, esa Sí. información son relatos y son personas y son relatos de personas. Entonces, en el fondo, el respaldo de tu información va a ser ese documental. Que Ah, obviamente bacán. tú vas a generar más información a partir de eso, pero tu respaldo base es como, ya, yo hice este texto que representa como lo que yo quiero hablar sobre este pueblo, pero el origen de esto que yo escribí viene de aquí, y es un video y aquí está el video, ¿cachai? Y aquí está la entrevista y aquí está la nota en la prensa, aquí está el audio en la radio, aquí está, no sé, o yo fui y le hice una entrevista a alguien, qué sé yo, ahí como que está el punto. Es como, por ejemplo, eh, igual escapémonos en este caso al menos un poco de lo academicista. Yo no tampoco les voy a pedir que citen así como en formato APA la fuente, porque no es, eso no es este el momento para eso. Pero, y porque creo que eso no es tan relevante en este momento. Pero creo sí que es importante saber de dónde estoy sacando la información. A eso voy con revisar las fuentes y con Ya. transparentar eso, No, en el fondo. perfecto. Yo estoy Sí, sacando sí, la sí. información. ¿Se entiende? Sí, no, se entiende claro. Ese es el plan. Y esa es la idea, como no estar en lo formal necesariamente. Obviamente, si la información, mientras más información haya, más fuentes hayan y estén más corroboradas, mucho mejor. Sobre todo si voy a estar hablando de información técnica o de datos estadísticos, un poco lo que hablábamos hace unas clases atrás de cómo podemos manejar la información con gráfica, tiene mucho que ver también de dónde viene la fuente y de dónde vienen esos informes, de dónde vienen esos porcentajes en el fondo. Entonces, porque uno objetivamente como diseñadores podríamos hacer que una infografía se vea súper seria y súper pro, pero a lo mejor el porcentaje puede venir de cualquier lado. En el fondo. Y ahí está el punto clave en torno a eso. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Súper. Pamela, ¿respondí tu pregunta con eso? Sí, profe, me quedó súper claro. Excelente. Ya, sigamos con... luego viene la organización de las ideas, que vendría a ser, una vez que yo ya recopilé todo, tengo información, tengo mis referentes, ya sé como más o menos cómo quiero diseñar la infografía, cuál va a ser la estructura, que de un rato más les voy a mostrar algunos ejemplos. Eh, Viene a hacer esta organización, que es lo que ustedes van a hacer ahora en la entrega 2. Jerarquizar los elementos visuales en el que yo digo, ya, que de hecho creo que algunas les dije sobre eso en la corrección, de cómo ahora ya tengo mi tema, tengo claro cuál es el público, tengo claro qué es lo que voy a conversar y qué es lo que va a transmitir esta infografía, pero ahora es cuál es el énfasis que yo le quiero dar a esta información. Entonces, si voy a hablar de un tema específico, de ese tema específico, ¿qué es lo más importante que yo quiero recalcar? Porque en el fondo, la infografía, una de las cosas que logra es eso, es poder poner el énfasis y poder generar puntos de lectura mucho más rápidos en el que un texto, por ejemplo, en el que una nota o en el que un párrafo, en el fondo, porque no requiere ser leído completo para transmitir la información si uno jerarquiza de forma adecuada lo que quieres comunicar. Entonces, esto es súper importante porque aquí se define la estructura base de la infografía y eso nos puede dar no solo como lineamientos del diseño, sino que también nos puede dar lineamientos comunicacionales de lo que nosotros estamos mostrando.
Y por eso aquí indico como jerarquizar los elementos visuales que componen la infografía, como los textos, la ilustración, los colores, los iconos y cualquier elemento visual que participe, que es básicamente toda la infografía es un elemento visual, entonces está compuesto por muchos elementos visuales y la idea es que eso sea jerarquizado y se definan estos puntos de lectura. Luego, en ese proceso viene el boceto. Y la idea es bocetear y bocetear y bocetear hasta que lleguemos a lo que queremos. El boceto es muy importante en esto porque hacer una infografía lleva tiempo. Entonces, el boceto nos ayuda a poder ver rápido lo que nosotros queremos hacer y resolver también en un proceso de diseño de manera mucho más efectiva que simplemente como esperar a iluminarme y hacer el diseño final, porque eso puede ser un problema, porque me voy a demorar un montón en hacer el diseño final y al momento de llegar me di cuenta que ya no me queda tiempo y mi diseño no cumple las funciones. Entonces, el boceto es esencial en este proceso. Profesor, usted más adelante nos va a mostrar algunos ejemplos, porque obviamente la infografía nosotros la podemos utilizar en distintos aspectos. Me explico, por ejemplo, una infografía podría servir indicando la ruta, cómo llegar. Otra Sí. infografía también podría ser, no sé, elementos antiguos que estén, no sé, en el suelo y va una infografía explicando qué es lo que está ahí. Sí, claro. Entonces se puede usar la infografía en distintos aspectos del tema. Sí, obvio. ¿Estoy bien en eso o no? Estás bien en eso. De hecho, si quieren les puedo mostrar de nuevo las imágenes que vimos, porque en la sesión anterior vimos unos ejemplos de distintas estructuras de infografía, porque hablábamos de que hay infografías que son secuenciales, que son básicamente líneas de tiempo, infografías que son, por ejemplo, explicaciones de algo en particular, ¿cierto? ¿Qué es lo que estás diciendo tú en el fondo? Pero sí, podemos revisar los ejemplos y también voy a dibujar una infografía en la pizarra para que, o sea, una estructura de boceto de infografía para mostrarles un poco también como hacia dónde se puede ir. O sea, pero sí, claro, lo importante es que lo podemos utilizar en distintos aspectos. Sí, claro. Entonces, dentro de nuestro tema, en este momento de bocetear, vamos a bocetear en qué vamos a usar la infografía. Lo que le comentaba yo, que era, Sí. por ejemplo, indicar el camino, explicar elementos o historia, porque, por ejemplo, no sé, hay una ruina o una casa de donde vivió alguien importante y se coloca una gráfica explicando qué sucedió ahí. Claro, pero también la idea del boceto es, además de eso que estás diciendo tú, que es parte del boceto también, la idea es, por ejemplo, jerarquizar la información en el sentido de que de esas ruinas o de ese recorrido que quieres armar, ¿qué es lo que quieres destacar? Y qué son los elementos que vas a jerarquizar en torno a la información. Por ejemplo, aquí están los ejemplos que vimos en la clase pasada. Que hay elementos que tienen que ver con proceso, por ejemplo, el proceso de la creación de zapatos. Y aquí tenemos jerarquías súper claras. ¿Están viendo esta pantalla, cierto? Sí. Ah, ya. Tienen jerarquías súper claras, donde, por ejemplo, aparece el zapato y aparecen los pasos. Además del contexto que lo acompaña, en el fondo. Y que también tiene un sinfín de detalles. Por ejemplo, podemos hablar de ese bienvenidos que está en la alfombra, o de los libritos que están atrás, o de lo que acompaña a la escenografía. Pero lo esencial está aquí, está súper marcado la estructura. Asimismo pasa con esta infografía que está aquí al lado. Entonces hay elementos que están jugando de forma fundamental y que pasan a ser como la columna vertebral de la infografía en términos de ilustración, en términos de composición gráfica. Y el boceto esencialmente sirve para generar la composición visual de lo que nosotros vamos a mostrar. Porque una cosa es armar una composición y otra cosa es simplemente poner elementos como los que están acá, que son elementos de infografía y que uno podría decir como, oye, qué infografía más bonita, pero en esto que son simplemente elementos sueltos, son elementos sueltos, ¿no? Y la idea es que la infografía también tenga esta forma de composición y sea una sola pieza visual que tenga distintos puntos de lectura y que no sean como
muchos elementos hablando al mismo tiempo. Y para eso sirve el boceto, porque el boceto lo que nos va a permitir es poder, de manera rápida, ver cuáles son las jerarquías que queremos dar. Entonces, profesor, en la entrega final tenemos que hacer solamente una gráfica de infografía, ¿o no? Sí, es una infografía. Es una infografía dentro de que mostremos todo lo que, como el proceso, los caminos, las rutas, ya, o sea, perfecto. Ya una infografía es la pieza que ustedes en la que están trabajando, en base a los temas que ya seleccionaron. Uh-huh. Esa es la infografía. Y obviamente la entrega va a ir acompañada de los distintos elementos que están asociados a la entrega, que sería la infografía como pieza, la justificación, el mood board, el proceso y todo el proceso como de la creación de la infografía. Pero la pieza a evaluar es la infografía. Sería una pieza, ya. una imagen. Eso es ¿Alguien más iba a decir algo para hacer? Pero ¿O no? el boceto, el boceto se manda con una foto, ¿verdad? Así, pues. Sí, o sea, puede ser un boceto digital, un boceto a mano, como les acomode. Okay. Eso no es problema. Lo importante sí es que el boceto cumpla con... De hecho, hoy día voy a subir la rúbrica del boceto, así que la pueden ver mañana en la mañana, hoy día en la noche, de los elementos a evaluar ahí, porque lo importante del boceto es que al menos contenga los elementos estructurales que va a tener la infografía, para poder definir ya, para que cumpla esa función de definir la jerarquía, de definir los puntos de lectura. Entonces, el boceto cumple una función que es más allá de lo estético, en el fondo, que tiene que ver con la funcionalidad de la infografía. La Claro, estética la vemos después. Claro, entonces esto, después a usted hacer la revisión, nos va a decir obviamente lo que debemos mejorar antes de ponernos a hacer gráfica. Exacto. Ya. O cosas que podamos discutir o ver cómo, oye, sabéis que a lo mejor esto se puede leer de otra manera o qué sé yo. Y una vez que definamos eso, van a ser dos procesos en el fondo, al igual que el anterior, la entrega 2 y la entrega 3. Perdón, la entrega 2 es el boceto, la entrega 3 y entrega 4 es de producción. Entonces, entrega 3 y entrega 4 tenemos para corregir la infografía y entrega 5 se entrega. Ya. Y entrega 3 y entrega 4 al mismo tiempo, mientras se entrega la infografía y se avanza en el diseño visual, se avanza también en la justificación. Así que, de todas formas, revisen. Obviamente yo siempre estoy disponible para responder esas dudas, pero también revisen el PDF. Ahí está como... Y si no entienden el PDF, también me lo preguntan. Y si lo entienden y me quieren preguntar, también me lo preguntan. El punto es que revísenlo igual, porque ahí está como el proceso explicado también por etapa. Entonces, la idea es que... Pero es sencillo en ese sentido. Si el 3 y 4 es diseño de la infografía, ya diseño visual, ya tenemos la estructura lista, tenemos la lógica lista, lo que vamos a comunicar está listo y se arma el diseño. Y al mismo tiempo se hace la justificación. Un poco parecido a la justificación que trabajamos en la iconografía. Eso. Entonces luego del bocetear y el bocetear, obviamente viene el diseño. Y es donde aplicamos los pasos previos y llevamos adelante el proceso completo de diseño. Aquí puse además una lámina que está en la presentación anterior también, que me pareció importante destacarla, que es los tres elementos que componen la jerarquía y sus distintos subelementos, que en el fondo son los tres criterios que vamos a definir, donde vamos a trabajar en distinción, jerarquía y soporte. Y aquí hay que considerar en distinción el color, las ilustraciones, anchos de columna, tipos de letra, posición secuencial, posición en la página, tamaño y grueso de letra, e interlineado para generar jerarquía. De hecho, ahora nosotros para el boceto deberíamos trabajar con estos elementos, y obviamente con más elementos si así lo necesitan, pero lo básico sería trabajar en la posición, trabajar en la diagramación, trabajar en proponer quizás grosores de letra, aunque no es necesario, y ver cómo, aunque sea con cuadros, así como con cajitas, que ahora se los voy a mostrar cómo, aquí va el texto, aquí no va el texto, aquí va un título, qué sé yo.
Y el soporte, ver, por ejemplo, cuáles son las áreas de sombra, de color, las líneas, símbolos, logotipos, ilustraciones, iconos, atributos y estilos de texto y cualquier elemento que pueda servir para enfatizar y acentuar la imagen. Profesor, entonces en esta nosotros podemos igual, obviamente, poder bocetearlo a lápiz. Obvio. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, Por supuesto. hay otra compañera que quiere hablar. Profe, Dime. esta presentación después usted la va a subir a internet, ¿cierto? Sí, lo voy a subir a Intranet y a Teams. Y lo voy a Ya. mandar por WhatsApp también. Listo. Gracias. Sí. Será. Excelente. ¿Qué me estabas diciendo, Fernando? No, que en esta entrega 2 nosotros podemos Vos a tirar lápiz. Sí. bocetear a lápiz y esto entregarlo a usted como Una imagen. ejercicio 2, claro, como Un una imagen. ejercicio como un JPG o de repente dentro de un Word o lo que les acomode. O un PDF, Ya. no sé, lo que sea. Pero puede ser una foto, digamos, sacada con el celular incluso. No es problema Sí, eso. sí. No, porque es que con el lápiz uno, por ejemplo, puede darle más. Es como hacer un storyboard. Exacto. ¿Para Sí, qué? Es como hacer eso antes de así es. empezar. Ya, bacán. Ahora les voy a mostrar, con lo que acaban de ver, ¿quedan dudas? No. No, todo claro. Perfecto. Veamos entonces, voy a compartir la pizarra. Y antes de comenzar a bocetear, interesante. Acá dice que no se grabará la pizarra. Bueno, le voy a sacar una foto a esto y lo voy a subir como imagen. F. No, ya sé lo que voy a hacer. Denme un segundo que voy a grabar la pantalla de otra manera para que se grabe y después lo junto en el video. Porque si no, quienes vean el video después no van a cachar la parte de la pizarra y es importante igual. Mientras tanto, igual les voy a hablar un poco acerca de cuáles son también elementos del cuestionamiento que hablábamos al principio y de la jerarquía, que es un poco cuáles son los roles que tiene la infografía. No sé si, por ejemplo, alguno de ustedes podría decirme algo acerca de eso, de qué entienden como por los roles que tiene la infografía en términos comunicacionales. Yo creo que es como entregar información, pero de una manera gráfica. Ya, perfecto. No es como, por ejemplo, un afiche o un cartel, ya que eso busca como que la información se quede en un par de segundos, minutos, tiene una lectura muy rápida. En cambio, la infografía es algo más como para observar y quedar como un rato analizando la situación, ilustraciones y la información que nos entrega. Súper. Eso es un elemento, por ejemplo, muy importante. Muy importante. Y eso también, por ejemplo, el cuestionamiento que podemos tener. Un segundo. El cuestionamiento que podemos tener también va de la mano con eso que acabas de decir. Como de, por ejemplo, si vamos a generar un elemento que genere información y que sea esto de que nos tiene que quedar esta información al momento de leer, tenemos que orientar nuestra gráfica y orientar el diseño para que eso funcione. Pero bien, eso es algo muy importante. ¿Alguien más piensa algo respecto a eso? También sirve de como tomar información compleja y tratar de simplificarla de una manera que el público lo entienda. Súper. Muy bien. Eso también es parte de. Ahora les voy a escribir aquí algunas cosas para que quede. Quiero corroborar si está grabando esto. Sí, está grabando. Por ejemplo, lo primero, claro, como bien ya estábamos conversando, lo primero vendría a ser la. Esto me cuesta un poco escribir. ¿Por qué se explica? No, esto no sirve para escribir.
voy a servir para dibujar, no. Pero quizás lo que puedo hacer, ya sé lo que puedo hacer. Voy a hacer algo distinto. Voy a compartir la pantalla. Perdón, que estoy recién probando la pizarra, nunca la había probado. Ya, voy a partir por la pantalla mejor. Y... ¿ven la pantalla, cierto? Sí. Ya. Sí. Mientras abre esto, les voy a mandar un link igual que encontré, que es más para la vida en realidad, más que para las infografías, que está súper bueno, que es una recopilación de distintas imágenes en un blog, separadas como cronológicamente según la historia del arte. Entonces está súper interesante porque son imágenes que van desde la edad de piedra hasta ahora. Entonces es muy interesante porque pasa como por la historia del arte en su máxima expresión y está muy bueno. Y hay fotografías, diseños de objetos y muchas cosas muy buenas. Ya, voy a usar Photoshop a ver si funciona mejor, más fluido que lo otro. Y otra cosa que les puedo decir también, si están motivados, aunque igual me imagino que a lo mejor están con un montón de cosas, pero hay con las cuentas de INACAP se puede acceder, parece, no sé si como estudiante, me imagino que sí, a una plataforma que se llama Adobe Educa. Y Adobe Educa tiene certificaciones en programas. De hecho, yo ayer me certifiqué en Photoshop y estaba muy bueno, es muy piola. Son clases online con uso de los software y están como los software básicos de Adobe y además hay otros elementos, así como pequeños cursos de animación y de otras cosas que a lo mejor si les interesa, está bien bueno para aprender y explorar otras cosas. Ya, voy a usar esto. Vamos a poner la pantalla completa. Ya, primero. Lo primero que les iba a mostrar es... Lo voy a escribir aquí al lado. Parte de los roles fundamentales que tiene la infografía, valga la redundancia, lo primero es informar. Lo segundo, vamos a entenderlo como cambiar. Lo tercero va a ser comparar. Lo cuarto, organizar. Y lo quinto, explorar. ¿Qué quieren decir estas cosas? Por ejemplo, si hablamos de informar al momento de crear una infografía, vamos a... de hecho, la definición que dio Jocelyn es como exacta a eso. Es entregar un mensaje de forma clara, concreta y que de alguna manera quede. ¿Ya? Como entrego un mensaje, el mensaje queda. Eso es una información y el área como de decir, mi infografía se va a dedicar a informar. Segundo, tendría que ser cambiar. ¿Qué significa con cambiar? ¿Quién tiene abierto el micrófono? El miércoles 26 de agosto, después de haber sido apartada por su presidente de estaca, se anticipa que prestará servicio. Genial. Lo siguiente... Un momento cultural. Lo siguiente vendría a ser cambiar como acción. Cuando nosotros hablamos de cambiar, quiere decir con, por ejemplo, las infografías de estadísticas. Las infografías que nos muestran algo que a nosotros nos hace decir, a lo mejor, no sé, por ejemplo, acerca del cambio climático o acerca del consumo de carne, por ejemplo. Cuando uno ve infografías y de alguna manera te deja una información de que, wow, estamos haciendo lo pésimo o lo que estoy haciendo no está bien y tengo que ir para otro lado, ese es un rol que cumple la infografía también. Del manejo estadístico, del manejo... Que ahí está también un poco el cuestionamiento de qué tanto validamos la estadística. Hoy día, si vemos las noticias,
bueno, no solo hoy, pero Chile se sostiene y la política chilena se sostiene en base a estadísticas. Es como la encuesta dijo algo, entonces el gobierno reacciona a esa encuesta. La encuesta no sé qué, y nuevamente, hoy día de hecho vi las noticias, que no sé por qué las veo porque me cargan, pero las vi, y estaban hablando acerca de la sensación como del miedo, o de la sensación de temor frente a la delincuencia, y en el fondo el objetivo que estaban siguiendo, lo dijeron así de forma muy tácita, o sea, no tácita, muy directa, el objetivo que está haciendo el gobierno es bajar las cifras en las encuestas de la sensación de miedo en torno a la delincuencia. Ni siquiera es como trabajar en torno a cómo abordar la delincuencia, sino que es como cómo atacar a la encuesta, cómo atacar a la estadística y a esta gráfica que tenemos ahí. Entonces, las infografías que apuntan a eso tienen que ver justamente con esa parte, con cómo yo entrego información y transparento elementos que me están diciendo y que me están promoviendo un cambio, me están promoviendo un cambio de paradigma en el fondo. Ese es como el elemento de cambiar. En la función de comparar de las infografías, que también lo encontramos bastante, por ejemplo, cuando tenemos un pro y un contra, o cuáles son las similitudes y diferencias de algún elemento. Eso también es un rol con el que carga la infografía, en el fondo, donde puede cumplir esa función de decir que, por ejemplo, se ve mucho. Hay una página que es súper infográfica en ese sentido, que hace comparaciones de artículos tecnológicos, de dispositivos, por ejemplo. Entonces uno quiere saber qué celular se quiere comprar, o qué tal es mi computador respecto a otro, o la cámara fotográfica, o la lavadora, cualquier cosa. Entonces uno pone los modelos y aparece así como uno y otro, y te hace la comparación de qué tiene uno que no tiene el otro, y así. Entonces, y de forma súper gráfica. Esa es otra función que también cumplen las infografías. Luego está el organizar. El organizar tiene que ver con generar información, por ejemplo, separada en tablas, listas, escalas, estructuras de información, etc. Y ahí hay un montón de formas de organizar la información, pero tiene que ver un poco también con la manera de mostrarla, ¿ya? Y por último, está la exploración, que tiene igual un poco relación con lo anterior, pero que es con la exploración de datos, donde yo no intento que tú cambies de parecer, ni intento comparar con nada, sino que estoy explorando datos y mostrando datos y datos y datos. Obviamente de una manera que se pueda leer bien, o sea, de una manera que sea legible para otras personas. Esos son un elemento que me pareció importante destacar para poder abordar también la creación de la infografía y los bocetos que vayamos a hacer. Ahora vamos a ver, por ejemplo, esto es un ejemplo más que nada para cómo vamos a bocetear. Supongamos, yo voy a trabajar un boceto, ya voy a hacer así como súper chanta, pero voy a buscar un lápiz, así como un carboncillo. Ya. Entonces, por decir algo, yo voy a hacer una infografía sobre X tema, sobre la fabricación de lámparas, por decir algo. Entonces, quizás lo que voy a hacer es mostrar cómo se fabrica la lámpara. Y para eso voy a decidir que voy a mostrar el proceso de la lámpara desde su inicio hasta su fin, representado en la estructura de una de las lámparas. Entonces yo dibujo en mi boceto la estructura y tengo aquí los distintos elementos y digo, ya, esta es mi lámpara. Y ahora, en el boceto, ¿qué voy a hacer? Tengo mi papel. Entonces, ya tenemos claro cuál es el formato. El formato es el que está presente en la Competencia Nacional de Diseño, que es el formato tabloide, vertical. Por lo tanto, tengo el formato tabloide que es vertical, que supongamos que ya este es mi formato tabloide. Perdón el pulso, pero estoy un poco incómodo aquí dibujando. ¿Ahí? Entonces, ya, ese es mi formato tabloide y el eje central de mi infografía va a ser
esta lámpara súper contemporánea de resortes. Entonces, por ejemplo, en el boceto yo voy a definir que lo importante para mí, o sea, no para mí, pero lo que yo creo importante que va a tener esta infografía es mostrar cómo funcionan estas lámparas. ¿Para qué? Para informar y para quizás comparar de una forma indirecta con otras lámparas, por ejemplo. Y a lo mejor también, de manera indirecta también, cambiar a las personas de parecer respecto a estas lámparas, porque a lo mejor es una marca no tan buena, no tan conocida. Entonces yo digo, ¿sabéis qué? Estas lámparas igual están bien. Entonces tengo estos 3 elementos como base para considerar. Por lo tanto, si yo quiero darle énfasis al proceso, yo en este ejemplo voy a decidir que voy a trabajar con un título grande, en el que voy a poner ahí, y voy a separar los distintos elementos del proceso, de cómo se construye cada uno de los elementos, de esta manera, y como esto es un boceto, voy a decir que aquí voy a trabajar con iconografía. De hecho, si ustedes lo desean, pueden definir su propia simbología. Pueden definir así como los mapas. Por ejemplo, en el informe me dicen, no, y saben que, o sea, en la revisión del ejercicio 2 me dicen, ¿saben que este círculo con X representa un icono? Este representa un título. Yeah. Este garabato representa un texto chico. Este de aquí también. Entonces usan como esos elementos. Por eso este es un trabajo rápido. Y por eso es importante que a lo mejor generen, o sea, que la idea es que generen la composición. Porque, por ejemplo, yo te tengo mi marco aquí. Y yo sé que la infografía en general va a ocupar este espacio dentro de mi hoja. Entonces, uno también así se arma el mapa mental de decir que, ya claro, aquí tengo la información principal y aquí abajo voy a generar otro texto que va a tener una jerarquía similar a la del título. Entonces voy a generar estos elementos que están aquí, y la idea principal, que eso es lo que voy a incluir en la descripción de la rúbrica, es que, por ejemplo, a ver, un segundo, que voy a cambiar de color. Voy a poner en rojo para que se note. Entonces, una de las ideas es que también ustedes puedan hacer esto, que esto es un ejercicio que yo entiendo que igual se hace como en primer año, pero que a mi juicio sirve bastante para estas cosas, que es definir los puntos de lectura. Entonces yo voy a definir que mi punto de lectura 1 va a ser este, 1, este 2, este 3, y esto de acá va a ser el punto 4. ¿Se entiende? No es necesario que hayan 4 puntos de lectura, esto es un ejemplo. Pero la idea es que ustedes puedan, a través del boceto, ir definiendo esas cosas. Y en el boceto también, describir elementos que sean importantes de considerar. Por ejemplo, voy a trabajar en que aquí el fondo va a ser de color tanto. El trazo de ilustración de esta figura va a ser como hecho a mano, pero va a estar en realidad vectorizado. Esto de aquí, la iconografía, van a ser vectores y va a estar trabajado con un trazo como flat icon y así como muy minimalista, lleno de, o sea, sin muchos elementos y con colores planos. Y los títulos y los textos pequeños van a tener tal tipografía, acá font, y los títulos van a tener otra fuente, que va a ser, no sé, Botan Bolt 10. Y, Profesor, ¿se entiende? Dime. ¿es necesario informar todo el tipo de tipografía en este informe o eso después igual puede cambiar? Porque No, tú sabes que cuando uno se está sí. diseñando, en el momento dice, sé que no, mejor vamos a usar esta tipografía, juega mejor, combina más con este tipo de iconos que estoy usando. Sí, claro. Que es lo que tenía pensado. Sí, sí, no es necesario como especificarle al tiro, pero a lo mejor se pueden tener consideraciones, por ejemplo, que a lo mejor, no sé, pues los títulos voy a usar una tipografía bold,
o voy a usar una tipografía light o una tipografía hiper delgada, y eso lo puedo definir ya. O sea, decir como, esta va a ser una tipografía muy delgada y muy grande. Esta va a ser una tipografía, no sé, por ejemplo, con serif o que represente tal cosa. Como que en el boceto podemos guiarnos para tener ese tipo de elementos. Obviamente no es necesario decir que voy a usar la tipografía Quicksand número 2. No, tampoco es necesario eso, pero sí sería importante, por ejemplo, definir, si es que lo quieren hacer, obviamente, hay elementos que voy a incluir en la rúbrica que son necesarios, como las jerarquías, como los elementos, como un poco lo general que está aquí en esta imagen, pero obviamente si ustedes quieren enfatizar en algunas cosas, sería importante destacar elementos. Por ejemplo, quizás en este título voy a usar una tipografía con mucho interespaciado. A eso va un poco esto, no necesariamente a definirlo en lo específico y en lo puntual, porque obviamente estas cosas del boceto al diseño siempre van a haber cambios. Porque como bien dice Fernando, hay elementos que cambian cuando uno cuando uno ya pasa el diseño final. O sea, uno bocetea y tiene lógicas y la idea es que el boceto nos sirva como una guía, pero obviamente quizás yo pienso que el fondo de esto va a ser de color rojo, pero cuando ya lo veo en la pantalla y lo estoy diseñando, a lo mejor se ve pésimo. Y eso puede pasar igual. Obviamente tampoco es que si ustedes en el boceto dicen que el fondo va a ser rojo y no es rojo al final van a reprobar. Tampoco es el plan, sino que es parte del proceso también. Y esa es la idea, porque es un boceto. Entonces, la idea es que ustedes como que, y por eso en la presentación puse énfasis en que hay que bocetear y bocetear y bocetear, porque la idea es que boceteemos y veamos como, ya, ¿qué nos parece esto? ¿Cómo estamos con esto? ¿Esto representará lo que yo quiero transmitir a través de la infografía? ¿Esto va a funcionar como tal? Entonces, ahí está el punto de qué es lo que queremos mostrar. Y una de las cosas importantes, espérate, antes de continuar, ¿respondí a tu pregunta, Fernando? Sí, profe. Perfecto. Otra cosa que es importante es, por ejemplo, a ver, voy a dar vuelta mejor esta hoja porque voy a hacerla como si fuese el formato real. A ver. Está eso. Ruta de imagen, ya. Ya, supongamos que este es un tabloide, aunque no tiene las proporciones de un tabloide, pero ajustémoslo un poquito. Ya, por ahí puede ser un tabloide. Ya, entonces tengo aquí mi infografía, el formato que voy a usar para mi boceto. Y otra cosa importante, que es lo que les iba a decir, para representar en este boceto es la composición visual que esto va a tener. Entonces, por ejemplo, supongamos que voy a hacer la ruta turística de los baños públicos de la región del Biobío. Entonces, tengo que buscar la manera de cómo la composición que yo estoy haciendo me logra llevar a entender lo que estoy tratando de decir. Porque la composición juega un rol fundamental, porque la composición general de la imagen es nuestra primera lectura, es como nuestra carta de presentación, por decirlo así. Entonces, les recomiendo que en eso le pongan más ojo, que en eso boceteen más veces, o que en eso revisen más referencias y más lógicas de cómo componer y de cómo generar un elemento visual que nos pueda llevar a transmitir lo que queremos decir. Porque, por ejemplo, si voy a hacer la ruta de los baños públicos de la región del Biobío, podemos explorar distintas maneras. A lo mejor la clásica es como ya, voy a mostrar el mapa de la región del Biobío, entonces voy a dibujar un mapa y voy a hacer como las ciudades y los pueblos que están cerca, y aquí está el mapa. Obviamente no se parece a la región del Biobío porque estoy dibujando así como al azar, ¿no? Y voy a hacer un icono que va a representar el baño público, y voy a hacer otro aquí, y voy a hacer otro acá, y a lo mejor voy a hacer un gran icono aquí de un baño público, y voy a explicar de qué se trata esto, y por qué se me ocurrió hacer los baños públicos.
Y quizás voy a hacer un fondo así como el río Biobío, y hay unos arbolitos, y cómo también el arbolito funciona como baño público. No sé. ¿Ya? Eso sería una forma de composición. También, por ejemplo, si supongamos, vamos a hablar de lo mismo todo el rato. Ya quiero hablar de los baños públicos en la región del Biobío. A lo mejor puedo hacer, supongamos, otra manera de composición. ¿Qué pasa si a lo mejor hago una ilustración que aborde estoy dibujando media rápida, ¿eh? Qué vergüenza. Y supongamos que aborde así como el cubículo de un baño público y la infografía esté simulando ser puros rayados de baño, así como este es el baño acá y aquí hay otro baño y aquí hay otro baño y aquí hay otro baño. Y con otro color digo, esto es Conce, esto es Los Ángeles, esto es, no sé, San Pedro de la Paz, y aquí hay otro baño, y entonces finalmente estoy presentando un soporte, también una composición visual en torno al mismo tema, porque estoy hablando de los baños públicos, y estoy mostrando un baño público en su realidad, donde están los rayados del baño público, que es horrendo igual, o sea, es chistoso al mismo tiempo. Me gusta ir a los baños públicos a ver los rayados que hay, porque hay cosas muy, muy tremendas, y no entiendo, yo no entiendo a los hombres que les gusta dibujar penes en las paredes, no entiendo cuál es el De ahí sentido de nacen dibujar grandes tanto. poetas, profesor. Sí, grandes poetas y grandes dibujantes de penes igual. Sí, ilustradores. Y en los cuadernos en el colegio. Sí, sí. La necesidad de hacerlo, encuentro tan tremendo eso. Es como... ¿Qué se espera con eso? Es como... Yo nunca he dibujado un pene en una pared, pero no sé quién lo dibuja, no sé. ¿En la pared no? No, en ninguna parte, pero ¿por qué lo hace? Es como, No sé ¿cuál cómo es la llegamos. idea? Es como el zorro, así, es como una marca. Que Es la como... infografía... Podría ser una infografía con eso. Sí. Bueno, pero volviendo al tema, estoy un poco disperso. Volviendo al tema, este es un ejemplo de composición. Entonces, en el fondo, estoy llevando al usuario y al lector al contexto directo en el que estoy hablando. Entonces, a lo mejor, si cambiando el tema, voy a hablar de nuevo, o voy a hablar, por ejemplo, de fauna nativa, y voy a hacer énfasis. A ver, quiero borrar esto. Voy a hacer énfasis en. A ver, eso borra esto, sí. Voy a hacer énfasis en. No sé, una flora nativa. Entonces, puedo hacer una infografía que represente los distintos tipos de árboles y que a lo mejor estén todos puestos así uno al lado del otro, y a lo mejor el más grande es el más importante, y aquí hay otro. Entonces, finalmente, estoy generando una composición visual que representa todos estos elementos. Y a lo mejor, así como puedo mostrarlos todos de esa manera, quizás puedo usar casi como si esto fuese una corteza de un árbol completa, y en la corteza del árbol dibujé que en cada una de estas rayitas de la corteza aparece un árbol, aquí aparece otro, y aquí aparece otro, y así. Eso es un ejemplo de cómo nosotros también utilizamos el soporte visual que estamos teniendo para poder transportarnos para poder generar una experiencia también, porque en el fondo, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho ver detallitos en cosas, en infografías, o cuando, por ejemplo, en los diarios, de hecho, generalmente en La Tercera lo hacen, usan muchas infografías para describir así como crímenes o asaltos o cosas así. Y eso es súper interesante verlo, porque muestran una perspectiva, más allá de lo que diga la noticia, pero muestran una perspectiva
en la que aparecen muchísimos detalles pequeños que componen una gran imagen en la que se ve, por ejemplo, no sé, cómo una persona escapó de la cárcel. Entonces, aparece unas ilustraciones isométricas donde aparecen las paredes y después aparecen unas personas y hay otros elementos aquí y aparecen unas marcas gráficas donde dicen aquí pasó esto y aquí hay otra ilustración y todo es en un formato isométrico, entonces genera como un ambiente al momento de leerlo y yo creo que eso es lo que hay que buscar con la composición, de que no es simplemente, porque no es simplemente una información visual, sino que en sí misma la infografía es una pieza visual. No es solamente que yo le estoy poniendo iconos a un texto, sino que estoy generando una composición, estoy generando una propuesta visual que lleva a la persona que está leyendo no solo a entender lo que está diciendo, lo que estoy tratando de decir, sino que también a meterme en esto. Sino que estoy, además de entenderlo, estoy viendo otras cosas. Por eso es importante, porque la comunicación visual no solo entrega la información, sino que también puede aprovechar a entregar otros elementos que no necesariamente están presentes en el texto, como las texturas, por ejemplo, como la misma forma, como yo a través de la forma muestro y doy contexto a lo que estoy hablando. Entonces, les invito a eso, a que busquen la forma a través de los bocetos de cómo componer su infografía para poder hablar de una manera mucho más directa y mucho más compleja al mismo tiempo, compleja en un buen sentido, mucho más llena de cosas, más rica en información, sin necesidad de llenarla de cosas, eso quería decir, sin necesidad de llenar de elementos, sino que a lo mejor basta con que ponga un elemento puntual o que la composición esté hecha de una forma para que lo que estoy tratando de decir se entienda de mejor manera. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Más o menos. Más o menos, ¿por qué? A ver, dale. Es que igual es complejo en ese sentido de tomar información y, bueno, obviamente uno busca colocar cosas puntuales, lo que le interesa, lo que la gente debe saber, pero a la vez uno sabe si realmente están poniendo la información que calce o se está sobreextendiendo. Porque el año pasado me acuerdo que nos tocó hacer un trabajo de hacer infografía, ¿Ya? pero no profundizar tanto como usted lo está haciendo ahora de cómo había que hacerlo, sino como que fue una pincelada y nosotros teníamos que ir desarrollando el camino. Ya. Y el proceso para mí fue complejo. Ya. Porque soy malo para el dibujo y justo me tocó un compañero que como el trabajo era en pareja era bueno para el dibujo, entonces él se dedicó a esa parte y yo me dediqué solamente a buscar la información, entonces ahí nos complementamos. Y reducir información para mí fue muy difícil porque no sabía qué información podría ser como lo más importante. Claro, pero es que ahí está la búsqueda, porque en el fondo, cuando nosotros hablamos de... por eso la jerarquización también es importante, porque, por ejemplo, tú ya tienes claro un tema, tienes claro un público objetivo. Por eso yo les decía como poner... yo ya, una vez que tengo eso, tengo el tema y tengo todo, veo de qué manera abordo ese tema, porque el tema da para mucho. El tema da para poder hablar de un montón de cosas. Entonces, yo puedo decir... a ver, déjame pensar en qué ejemplo puede ser. El generar la propuesta de composición en el diseño visual de lo que estamos haciendo tiene esa función también, de poder, por ejemplo, si yo voy a hablar sobre las ferreterías que están en Chillán y quiero hacer un mapa para que la gente conozca todas las ferreterías que están, a lo mejor, no necesariamente, porque si soy malo para el dibujo, no necesariamente tengo que dibujarlo. Igual a lo mejor puedo sacar una foto. Y la foto transformarla en una infografía. Entonces, a lo mejor voy a sacarle una foto a un taladro, y ese taladro va a representar, por decir algo, elementos que van a decirme dónde están las otras ferreterías donde puedo encontrar ese taladro, por ejemplo. Y a lo mejor, en vez de hablar de las ferreterías de Chillán, voy a hablar de los taladros que existen en las ferreterías de Chillán. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ese es el punto. Por eso el foco y la composición es importante bocetearla, porque una vez que la boceteamos, nos puede llevar a pensar en distintos soportes. A lo mejor estoy pensando en una composición súper difícil, entonces
quizás no está tan bueno dibujarla porque me voy a demorar mucho, porque no me va a quedar tan bien, o porque no sé. Quizás si el dibujo no es muy fuerte, a lo mejor puedo hacer un collage a mano y recortar elementos, recortar cartones, texturas y cosas, y formar una composición y sacarle una foto a eso. Y a lo mejor esa va a ser la base de mi infografía y luego digitalmente la intervengo para agregar la información. O asimismo, a lo mejor soy súper bueno para sacar fotos, entonces voy a hablar sobre, no sé, las tiendas de ropa y voy a sacar una foto a un elemento, a un vestuario que va a estar puesto, voy a armar como una mini escenografía, voy a hacer todo un contexto que va a estar compuesto para la foto. Por eso, cuando hablamos hace como 2 clases de esto, hay una imagen que está, perdón, esta no es la presentación. Hay una imagen que está aquí. Por ejemplo, aquí está una infografía hecha con una foto. Pero esa foto igual está preparada, en el fondo. Esa prenda que está ahí no es una prenda cualquiera. Va de la mano con la explicación que yo quiero hacer. Por eso es importante bocetear, porque si yo necesito sacar una foto, a lo mejor no es como llegar y saco una foto, sino que preparo la foto igual. Hago el montaje, a lo mejor tengo que hacer un montaje en Photoshop, qué sé yo. Hay un montón de cosas ahí. Pero lo importante, por eso es importante esta etapa, porque esta etapa nos va a dar las luces y las directrices para poder decir, ya, ahora vamos a ir a ver qué necesito hacer, a ver cuáles son los caminos que voy a tomar para poder diseñar y preparar mi infografía. Y sin duda que es complejo. Esto es algo complejo igual de hacerlo, obviamente, pero hay que hacerlo. Lamentablemente. Sí, claro. Eso es todo lo que tengo para decirles hoy. Ya. Ahí se No sé entendió, si- igual, sí, profe. Gracias, igual. Sí, bueno. ¿Les quedan dudas, consultas, aportes, reclamos? Dígame. ¿Jueves se manda el boceto entonces? ¿Cómo? ¿El jueves se manda el boceto? El jueves, a más tardar el domingo. Para poder revisar y avanzar. Pero sí, el jueves. Y el jueves quiero tratar de implementar este jueves lo que les había planteado de poder hacer una sesión de revisión. Entonces, yo mañana les voy a mandar propuestas de horas que van a ser dentro de este mismo rango horario, en el fondo. Pero para que podamos revisar así como tener reuniones individuales con cada uno, como que duren 10, 15 minutos y podamos revisar cada una de las entregas. Bacán. Esa es la idea. Pero de hacer la revisión obviamente va a ser dentro de este mismo horario, entre las 4 y las 5 o entre las 4 y las 6 o algo así. Eso es. Vale. ¿Estamos? Estamos. Sí, profesor. Súper. Entonces esta grabación va a ser subida y subo el PDF de inmediato a las plataformas. Ya, gracias, profe. Vale, Ya. que estén muy bien. Gracias. Chao, profe. Un abrazo. Gracias. Muy bien.